La paz del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes que van a participar, van a oír y meditar de este mensaje en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret. El Señor, Dios Todopoderoso, es el Rey de los cielos, de la tierra, del mar, de la fuente, de las aguas, de todo lo que hay, de lo que vemos y de lo que no vemos. Y el Señor pone en cada ser humano el querer de hacer. Y en nosotros, el pueblo de Dios, que tenemos un mandato, que es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, tribu, nación y lengua. Ese es un mandato ineludible. Este mensaje va dirigido específicamente a los círculos de obispos, círculos pastorales y todas las organizaciones donde están los siervos del Señor. A los que están haciendo la voluntad de Dios, a los que están trabajando y luchando por el Evangelio del Señor Jesús, que mi Dios les bendiga rica y poderosamente. En el nombre de Jesús, reciban ustedes, siervos y siervas del Dios Santísimo, las más ricas bendiciones de nuestro Dios. Que mi Señor les prospere, que nada les falte y que todas las puertas les sean abiertas conforme la santa y divina voluntad de nuestro Señor. Paz de Dios para ustedes, en el nombre de Jesús. Pero para ustedes que no están haciendo la voluntad de Dios, es este mensaje. En nuestra nación tenemos un sinnúmero de organizaciones donde participan obispos, que tengo la duda que si serán obispos, y si lo son, me pregunto de quién. Pastores, bastantes organizaciones que se reúnen periódicamente, más a tomar el té, más a hablar de sus propiedades, de lo que tienen o no tienen, que del Evangelio de Jesús. Más a proyectarse en otras áreas expansionistas, pero que beneficien su propia persona, que del Evangelio del Señor Jesucristo de Nazaret. Para ustedes es este mensaje. Nuestra nación sufre dolores de parto. Me refiero a Chile. Sufre dolores de parto. Y que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Vivimos tiempos complicados, muy complicados. Y si trasladamos nuestra situación actual a los tiempos del Señor Jesús, cuando Él vino, porque el escenario de ese momento era el fariseísmo, los saduceos, los herodianos, los escribas. Los escribas eran personas duras, orgullosas, sin amor, como muchos de ustedes. Vemos con tristeza que en nuestro país estas castas, estas sectas, se han desarrollado dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras instituciones. Estas personas, estos escribas, porque hoy día todos se creen sabios, eran lisonjeros con la clase política y con los ricos. Con ellos se congraciaban, con ellos estaba todo bien, porque estos caballeros lo único que miraban era su bienestar.
Ustedes están igual. Y que Dios tenga misericordia. Se los digo con toda autoridad. Ya saben quién soy. No es primera vez que presentamos esto a través de las redes sociales. Que Dios tenga misericordia. Amén. Estas personas honraban a los sabios. Maldecían al pueblo porque el pueblo era ignorante. Mantenían las cosas ocultas para que el pueblo no aprendiera. Y ocupaban los primeros lugares, políticamente hablando. Y a ustedes les gusta eso. Les gusta, ustedes son lisonjeros con la clase política. Y la iglesia del Señor Jesús no está para ser lisonjero con nadie. Está para llevar la santa palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Los fariseos de la época que hoy día también tenemos aspiraban a tener fama popular. Ellos eran los separados. Ellos se sentían separados y eran los santos de los santos. Ustedes están igual. A ustedes me refiero. Que Dios tenga misericordia de ustedes. Ustedes se sienten en una clase especial. Han olvidado las enseñanzas, si es que la han conocido, la olvidaron. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a constituir, Efesios 4:11, la nueva iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. 5 ministerios apostólicos establecidos por nuestro Señor Jesucristo. Y no leo obispo. O tal vez tendré una Biblia diferente. Pero como apacentadores de la grey que dicen ustedes que son, deberían estar guiando a la iglesia por buenos pastos y preparándola para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, ustedes están ocupados de sus propios intereses. De lisonjear a los ricos y políticos, de sentarse en los primeros lugares. Y no tienen la capacidad ni la valentía de salir al frente a defender el Evangelio de Jesús de Nazaret, que está hoy día siendo pisoteado y pretende ser aún maltratado en nuestra nación. Y ustedes están ahí escondidos en sus reductos como gallinas. Misericordia de Dios. Los saduceos de la época del Señor Jesús eran los ricos ocupados de sus propios negocios y no les interesaban los moveres religiosos o espirituales. Pero este tipo de personas, junto con los herodianos, que eran los otros ricos, ellos motivados con muy buenas relaciones entre los ricos, muy buenas relaciones con la política de la época de Jesús, no le interesaban, otros no le interesaba la venida del Mesías, no le interesaba nada. ¿Cuándo ellos se interesaron? Cuando llegó el Mesías, cuando apareció Juan el Bautista, recién comenzaron a interesarse por el Evangelio de Jesús. Cuando aparece el Mesías, y como el Señor Jesús vino a removerles el piso, entonces sí se interesaron y comenzaron a hacerle un seguimiento a todo lo que el Señor hacía o decía. Y buscaban el detalle para condenarle. Y ustedes, si es que han leído la palabra del Señor, a lo menos literalmente que la conozcan, porque espiritualmente no ven ustedes los frutos que todos queremos ver. El Señor a su iglesia le puso espíritu de valentía, no de cobardía. El Señor a su iglesia derramó en su iglesia espíritu de obediencia, pero para con Dios. Que el Señor nos ayude. En el nombre de Jesús. Con estas 4 clases políticas, escribas, fariseos, saduceos y herodianos, el Señor Jesús se enfrentó.
hoy día el escenario es el mismo en la humanidad. Exactamente el mismo. Y hoy día también esperamos la venida del Mesías, pero esta vez no viene a presentarnos un reino, viene a llevarse la iglesia. Y ustedes no están haciendo absolutamente nada por ella. Nada. No son capaces de salir a la defensa del Evangelio de Jesús. Pero sí han sido capaces durante toda su vida de lucrarse a expensas del Evangelio de Jesús. Para eso ustedes tienen un doctorado. Para lucrarse del Evangelio de Jesús. Son doctores, profesionales. Pero ahora que se requiere defender el Evangelio de Jesús, no tienen la capacidad, no tienen el espíritu del Dios vivo. Una religión, caballeros, sin el Espíritu Santo está muerta. Cualquiera que sea la organización religiosa que no tenga el Espíritu Santo está muerta y es vana. Que Dios nos ayude. El Señor Jesús vino, con ese escenario se presenta aquí en la tierra y vino a establecer su reino. Y ellos esperaban a este nuevo rey a la usanza antigua. Él tenía que venir supuestamente con espada. Pero el Señor Jesús vino a establecer el reino en el corazón de los hombres. En los corazones bondadosos y dispuestos a recibirle y dispuestos a obedecerle. En esos corazones Dios establece su reino, donde no hay disponibilidad para obedecer al Señor Jesús, donde no haya una negación del yo, el reino de Dios no puede ser establecido. Y el reino de Dios es imposible que sea establecido aquí en la tierra, como lo señalan muchos apóstatas hoy día. Porque el Señor Jesús declara muy bien en el libro de Juan que el reino de Dios no es de este mundo, sino es de allá arriba. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. En ese escenario se presentó el Señor Jesús con un propósito definido y claro. Presentar el Evangelio, la puerta de salvación para el pecador que se arrepiente. Y la gente del pueblo era pecadora no tanto por sus actos involuntarios, sino era pecadora porque estas 4 clases, no sé a la cual pertenece usted, su fruto lo va a decir. Si usted hace negocio, a veces oigo a algunas personas en la televisión que lo único que hacen ahí es hablar de negocio, 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 y ellos creen que entregan un potente mensaje. Solo negocio. En el canal evangélico, que acá hay en Chile, que evangélico entre comillas, porque evangélico no tiene nada. Si fuera un canal evangélico que anuncie las buenas nuevas, hablaría de Cristo, del Dios de poder, del Dios de autoridad. No de ese Dios del comercio que tienen ustedes a través de ese canal, porque eso es un comercio, esa es una vitrina, eso es para los fariseos que están buscando en los primeros lugares, los aduladores. Vergonzosamente llevan ustedes a personas ahí a conversar, a una tertulia, a un diálogo, y la ignorancia de ustedes queda manifiesta. Dan vergüenza. Que Dios nos bendiga. Los reyes y sacerdotes fracasaron en el gobierno del pueblo de Dios. El pueblo primeramente fue guiado por reyes. Y el rey era ungido con aceite hecho con especies aromáticas, designado por el Señor. Y cuando al rey se le derramaba el aceite, era simbólicamente, era ungido físicamente, pero simbólicamente decía que el Espíritu de Dios descendía sobre ese rey y el rey quedaba a cargo del pueblo para guiarlo política, social y religiosamente en la justicia y en el camino de Dios.
Los reyes fracasaron. Después de los reyes vinieron los sacerdotes. Los sacerdotes con la misma unción. El sacerdote mayor de descendencia arónica recibía la misma unción para liderar con justicia al pueblo del Señor, en el camino del Señor. También fracasaron. Que Dios nos ayude. Porque estamos viviendo los mismos tiempos que vivió el Señor Jesús cuando vino a la tierra. Los mismos tiempos, exactamente. Que Dios tenga misericordia. Espero y esperamos mucho que ustedes que dicen que son, en realidad muestren que son. Y se levanten y alcen su voz y no estén escondidos como gallinas. No estén ocultos. Porque estoy seguro que ustedes arriba de los púlpitos saltan, gritan, profetizan, hacen de todo y dicen de todo. Pero ahora que tienen que salir a dar la cara y salir al frente, no pueden hacerlo. Como los sacerdotes fallaron, el Señor envió profetas y más profetas, anunciando la venida del Mesías. Y el Señor, hasta que llegamos a Juan el Bautista, que vestía con pelo de camello y un cinto, a la usanza del profeta antiguo. Que Dios nos bendiga. Anunciando la venida del Mesías y declarando quién era el Mesías. Yo os bautizo con agua, pero tras mí viene uno más poderoso. Ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego, espíritu que ustedes no tienen. Que el Señor tenga misericordia. Y mucha misericordia de ustedes. No son capaces de guiar al pueblo del Señor. No son capaces de salir al frente a decir la verdad. Ustedes se jactan de que somos 3 millones de evangélicos en Chile. 3 millones. ¿Cuántos obispos, pastores, profetas, evangelistas, etcétera, tenemos acá en Chile? ¿Cuántos? ¿Cuántos están defendiendo hoy día nuestra nación bendecida por Dios? ¿Cuántos están defendiendo el Evangelio de Jesús? Porque esta es una nación cristiana. Esta es una nación con raíces, con valores y principios cristianos. Hace poco juramentaba un nuevo ministro de la Corte Suprema y se juramentaba a servir fielmente y a honrar los evangelios. Lo hace un hombre de leyes del mundo, y ustedes que viven del evangelio no son capaces de defender el evangelio. Tenemos un escenario parecido antes de la venida del Señor Jesús. Ahora esperamos nuevamente al Mesías, pero esta vez esperamos al Mesías que viene a llevarse a la iglesia. Estas 4 sectas o clases sociales que habían en la época del maestro, que hoy día las tenemos pero clarísimas en Chile, una parte de ellas esperaba un Mesías rey y otra parte esperaba un Mesías sacerdotal. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo de Nazaret, comprada y lavada a precio de sangre, esperamos la venida del Rey de Reyes y del Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret, el unigénito Hijo de Dios que murió por toda la humanidad para el perdón de los pecados de todos nosotros. A Él esperamos para su honra y para su gloria, y para Él nos preparamos, para Él preparamos la novia, para Él preparamos la iglesia. Él nos puso en esta nación para que podamos defender el Evangelio de Jesús de Nazaret. Y no otro, ni una ideología política, ni hablamos el idioma político que fue hecho para mentir. Porque algunos de ustedes, varios de ustedes han adoptado, han dejado el idioma del espíritu, el idioma de la palabra, y hoy día están hablando un idioma político. Y por si no lo saben, o creo que sí lo saben, el idioma político fue creado para mentir.
Y si ustedes asumieron ese idioma para ustedes, que Dios tenga misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿O son hijos de Platón ustedes? Idioma político en la iglesia no existe. Aquí hablamos el idioma del Espíritu Santo. La venida del Señor a llevarse su iglesia de la tierra es pronta. Y ustedes son los responsables de que la iglesia esté en las condiciones que está. No está preparada para irse con el Señor. Y ustedes son los culpables. ¿Ustedes creen que la mano del Señor solo va a venir sobre la clase política que hoy día quiere legalizar el aborto, despenalizar el aborto? ¿Es que hoy día esa clase política quiere igualdad de género? ¿Que se casen los homosexuales cuando eso es abominación ante los ojos del Señor? ¿O ustedes quieren que en Chile se legalice el consumo de droga? Si así como estamos no pueden llegar a ninguna solución en ninguna de las dos cámaras, ¿a dónde si están todos drogados vamos a llegar a una solución? Y ustedes son los culpables porque ustedes lisonjean a los políticos. Ustedes aprendieron a hablar idioma político para acomodarse ustedes en los mejores lugares. Ustedes no tienen autoridad, la perdieron. ¿Y saben por qué la perdieron? Porque en todas estas campañas políticas que hubieron en Chile, conozco a muchos que le abrieron las puertas de sus iglesias y pasaron los púlpitos para que esas personas que han hecho de su vida, de su vida el oficio político, ellos es lícito, es su trabajo. Pero la iglesia no es política. Y lo que es santo es santo. Y el último clavo que haya en la iglesia le pertenece a Cristo. Ustedes no deben mezclar lo santo con lo inmundo. Y ustedes lo hicieron. Detrás de los favores de los políticos. No para poder postular a proyectos. Para que el gobierno nos dé dinero. Como el gobierno les pasa dinero a ustedes, les tiene la boca cerrada. Bien, Dios habló a través del pastor en Santiago. Bien. Perros mudos. Y Satanás los enmudeció porque ustedes reciben dinero, vendieron el evangelio de Jesús para satisfacer sus propias necesidades, para alimentar su ego. ¿Por qué no le dicen a la iglesia que todo el continente está siendo gobernado por illuminatis satánicos? ¿Por qué no le dicen a la iglesia que estamos en cualquier momento se va a provocar el arrebatamiento? ¿Por qué no le dicen a la iglesia que se prepare, que se santifique? Ustedes le abren la puerta al pecado, se la abrieron y no pueden levantarse. El Señor ha levantado al pastor Soto y es la voz de Dios que se para frente a la moneda y que se para frente al Congreso a decirle lo que ustedes con todo su círculo de obispos, se lo digo entre comillas, porque el fruto de ustedes es lo contrario, y pastorales no se atreven a decir, porque están como las gallinas, encerrados, asustados. Y el Señor dice que somos como las águilas. Y un águila tiene una visión panorámica de lo que viene. Las gallinas pican el suelo, levantan la cabeza y pican el suelo. Que Dios tenga misericordia. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán sus alas como las águilas. Alabados en nombre del Señor. Correrán y no se cansarán. Jamás el Evangelio se va a rendir ante el pecado. Jamás el Evangelio puede ser vendido a nadie. Y ustedes lo han hecho. Que Dios nos bendiga. Toda blasfemia contra el Padre, contra el Hijo es perdonada. Pero contra el Espíritu Santo no es perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y usted, pastor de la mesa ampliada, negó el Espíritu Santo de Dios. Pastor Soto, a usted le digo,
negó al Espíritu Santo del Señor. Y si usted negó al Espíritu Santo del Señor, no hay perdón de Dios. ¿A dónde está siendo conducida toda esa gente? Si ustedes realmente son de Cristo, vuélvanse a Cristo. Si ustedes, obispos y pastores de Chile, son de Cristo, entonces comiencen a defender el Evangelio de Jesús. Veo al pastor Javier con un pequeño remanente y el Espíritu de Dios me transporta a los tiempos de Cristo. Ese pequeño remanente, insignificante a los ojos del mundo, mirado en menos por todas estas clases, estas sectas religiosas, pero en las manos del Dios vivo, hablando la santa palabra de Dios, despertando al pueblo de Dios del sueño en que ustedes lo metieron. Que Dios tenga misericordia de todos ustedes. El pueblo está cegado por el pecado y ustedes han conducido a que el pueblo esté en esa condición. Ustedes son los responsables, obispos y pastores, son los responsables delante de la presencia de Dios de que la iglesia en nuestra nación esté como esté. Ustedes no son capaces de salir a defender el Evangelio de Jesús por haber emprestado los púlpitos a la clase política. Y porque ellos le han pagado a ustedes. Están atados de pies y manos y amordazados. Clamen al Señor, vuélvanse al Señor, porque Dios es grande en misericordia. Comiencen a buscar el perdón de Dios. Salgan a defender el Evangelio de Jesús. Salgan a defender los valores y principios éticos y morales que nos enseña la santa palabra de Dios. ¿O no han leído ustedes el libro de Isaías? Dice que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace cosas vanas. ¿A cuál de las sectas pertenecen ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Son fariseos? ¿Se creen especiales? ¿Son saduceos? ¿Se han enriquecido a expensas del Evangelio? ¿Son herodianos? ¿O son escribas? Estas personas, estas sectas en los tiempos antes de la venida de Jesús, discutían en las sinagogas referente a la opinión de los sabios de la época, porque ya estaban contaminados con los griegos. A usted que les gustan tanto los griegos, si les gustan tanto, váyase a vivir a Grecia. Aquí queremos predicar el Evangelio de Jesús nosotros. Que Dios tenga misericordia de ustedes. Ellos discutían en la sinagoga qué había dicho tal sabio, qué había dicho el otro maestro, qué había dicho el otro. Esas eran sus discusiones. Pero la palabra de Dios, que era la esencial, los rollos, la dejaban a un lado en el Antiguo Testamento. Hoy día ustedes están iguales. Para ustedes es más importante. Me daba meses atrás, antes que fueran las elecciones en Chile, me daba mucha tristeza oír a pastores y aquellos que no sé se autoproclamaron o se pusieron solos donde están, manifestando su deseo de por tal o cual candidato presidencial. Nosotros, el pueblo cristiano evangélico, no somos políticos. Nosotros oramos por los gobernantes de turno para que ellos gobiernen bien, porque si ellos gobiernan bien, nosotros, todos los que somos el pueblo, vamos a vivir bien, vamos a estar bien. Pero ustedes aprendieron este oficio y se coludieron con ellos, y ellos le hicieron sus regalitos y ustedes no pueden abrir la boca, están atrapados. Aquí en Antofagasta, a donde pertenezco, somos 400 tal vez pastores. No he oído a ninguno sacar la voz defendiendo el Evangelio de Jesús. Pero son muy buenos para ir a tomarse fotitos con el intendente, con los gobernadores. ¿Les gusta eso? Van a recibir su justo pago también. Dicen que aman a Jesús. ¿Y quién en Chile está defendiendo el Evangelio de Jesús? Solo está ese varón, Javier Soto. ¿Lo conocen? Con ese grupo, con ese remanente de hermanos y hermanas sacando la voz por Chile.
defendiendo el Evangelio de Jesús. Dice la palabra de Dios claramente que fuimos llamados para la defensa del Evangelio. Para eso fuimos puestos. Que el Señor nos bendiga. Al pecado, pecado. No podemos aceptar en nuestra nación que se despenalice el aborto. El dador de la vida solo es Dios. No podemos aceptar en nuestra nación un matrimonio entre homosexuales. Porque Dios creó el matrimonio entre varón y mujer para que se multiplicaran y procrearan. No podemos aceptar nosotros en Chile, no podemos aceptar nosotros que se legalice el consumo de drogas. Y toda esta gente inútil que está en nuestro Congreso no debe ser electa. Vamos a orar y ayunar para que esa gente no vuelva a ocupar las puertas de un Senado. Que Dios nos bendiga. Conozco a bastantes de ellos. Llegaron a la política con una mano adelante y una atrás. Hoy día se han enriquecido a expensas del pueblo chileno y quieren destruir Chile con sus pensamientos y sus ideologías satánicas y mundanas. Y ustedes que se dicen que son de la Iglesia Cristiana Evangélica, les apoyan. No pueden abrir la boca porque le han llenado de regalitos. ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? ¿Dónde están los que dicen aleluya en los púlpitos? ¿A dónde están? ¿En dónde están? Politizados, lisonjeros, falsos, traidores. Eso es lo que son ustedes. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos siga bendiciendo y que Dios tenga misericordia de ustedes. La palabra del Señor dice que Él estableció claramente los ministerios. Claramente. En ninguna parte de la palabra del Señor hay doctores. En ninguna parte. Eso se lo inventaron ustedes. No existe en el Evangelio. No hay. La palabra de Dios claramente señala los ministerios. Efesios 4:11, por si se han olvidado. Y solamente en esos ministerios nosotros nos reflejamos. Que Dios tenga misericordia. Somos un ministerio. Esta grabación va para todos ustedes, para todos sus círculos. Somos un ministerio puesto para guerrear contra todo lo que se opone a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Parte de esa inmundicia son estos falsos y pseudos apóstoles de la prosperidad que ustedes traen a Chile como una novedad. Todos estos ladrones del Evangelio de la prosperidad son unos ladrones, estafadores del Evangelio, engañadores, falsos, satánicos y mentirosos. Y ahora prontamente viene uno de Iquique, la esposa del ladrón Maldonado. Viene a robarle a la gente de acá en el norte, como acá en el norte de Chile dicen que hay dinero. Y ustedes son los que fomentan eso. Ustedes van a recibir la mano de Dios, pero durísima, si es que no se vuelven al Señor Dios Todopoderoso. Es mejor que comiencen a meditar, es mejor que comiencen a volver sus ojos al Señor, a humillarse. Salid del medio de ellos, pueblo mío, salid. Salgan de ahí. Que Dios nos siga bendiciendo. Si son realmente obispos de Cristo, si son realmente pastores, evangelistas y apóstoles del Señor Jesús, entonces van a salir del medio de esos lobos y chacales, hambrientos y ladrones. Déjenlos a ellos por esa basura. Déjenlos que ellos sigan lisonjeando. Pero ustedes vuélvanse a Cristo, prediquen el Evangelio de Jesucristo y preparen a la novia para que se vaya con el Señor Jesús de Nazaret. Y a ustedes que están allá en Santiago, en la capital, en la quinta región, vayan y párense al frente y digan, no estamos de acuerdo. El Evangelio de Jesús no es eso. Sentí tristeza. Tristeza. Cuando tuve la oportunidad de oír la entrevista que se le hizo al obispo Edito Espinosa. Sentí tristeza de usted, obispo, que no tuvo la valentía de Dios para decir no al aborto. Oh, ¡qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué dolor! ¿Usted sabe el dolor que originó la iglesia? No fue capaz de decir no. La iglesia cristiana evangélica no está de acuerdo con el aborto, cualquiera sean las formas. No hay autoridad.
para llevar un mensaje después. No hay autoridad para redarguir a nadie. Con esos pensamientos, la iglesia no se va con Cristo. Que Dios tenga misericordia. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. El Señor dice que el que es como águila se rejuvenece. Y si ustedes son de Dios y están envejecidos por la codicia y el pecado, dice el Señor que el que es como águila se rejuvenece. El águila busca las alturas cuando envejece. Se golpea su pico contra la pared, contra las rocas de la alta montaña, cae el pico viejo y nace nuevo. Y le nace un nuevo plumaje. Busquen al Dios de la gloria. Váyanse a las alturas con el Señor, renuévense, rejuvenézcanse y desciendan con visión de águila a predicar la venida pronta del Señor Jesús. La paz de Dios sea sobre todos ustedes. El amor de Cristo sea en ustedes. La misericordia por sobre todas las cosas. Bendiciones.